Hello, hello. Hola, buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Falta una compañera, ¿verdad? Ah, ya, ya llegó. Listo. Entonces, listo, muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que es básicamente, si ustedes recuerdan, nosotros ya hemos visto lo que era la filtración, vimos gran parte de la reabsorción y la secreción. ¿Listo? O sea, lo que es filtración y secreción, nosotros, digamos que a nivel del túbulo contorneado proximal, ya vimos todos estos temas. ¿Listo? Entonces es súper importante que tomemos eso en cuenta. Ahora vamos a ver un poco de la reabsorción, pero la vamos a ver sobre todo en el contexto de una parte específica de la nefrona. ¿Listo? Que es el asa de Henle. A nivel del asa de Henle, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Listo? No olvidemos que el asa de Henle básicamente está constituido por dos partes. Entonces vamos a dibujar una nefrona por acá. Vamos a poner una arteriola aferente, una arteriola eferente. Vamos a dibujar la nefrona propiamente dicha. Y entonces vamos a dibujar el asa de Henle. ¿Listo? Entonces acá estaría túmulo contorneado proximal, túmulo contorneado distal, túbulo colector, y todo eso sería asa de Henle. Ahora, ya sabemos que el túbulo contorneado proximal prácticamente se encarga como al 90% de la reabsorción. O digamos que entre un 70 y un 80% de la reabsorción. ¿Listo? Sin embargo, el asa de Henle va a ser muy importante también, sobre todo en un tipo de nefrona, que son las nefronas justamedulares. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, tenemos dos tipos de nefronas, ¿no? Tenemos nefronas corticales, que tienen la característica que están más cerca de la corteza renal. Y también tenemos nefronas justamedulares, que la característica que tienen es que están bastante cerca, digamos, de lo que sería la médula renal. Entonces, súper importante por acá. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la importancia de estas nefronas justamedulares? Si ustedes recuerdan cuando estábamos hablando de esto, las nefronas corticales tienen la característica que tienen capilares peritubulares, que pues ya los conocemos, hablamos mucho de ellos pues cuando hablábamos de la reabsorción y de la secreción, porque no olvidemos que
la reabsorción es básicamente el paso de sustancias de la nefrona a los capilares y que básicamente la secreción es el proceso contrario. La secreción es el paso de sustancia de los capilares a la nefrona. Entonces es muy importante que tomemos eso en cuenta, ¿verdad? Que de capilares hemos hablado ya en varias ocasiones. Sabemos cómo es la irrigación del riñón también, sabemos que hay una arteria aferente, sabemos que hay un glomérulo, una arteria aferente, sabemos que hay un glomérulo, hay una arteria aferente, y sabemos también entonces que por acá más o menos van los capilares peritubulares, o sea, básicamente por acá y dan la vuelta. Entonces, ¿por qué estaba acá trayendo a colación pues el hecho de que teníamos diferentes tipos de nefronas? Pues porque básicamente la característica que van a tener las nefronas justamedulares es que ya no van a tener capilares peritubulares, sino que van a tener unos capilares especializados que se llaman los vasos rectos, ¿listo? O la vasa recta. Y esto es importante porque miren acá la importancia, y pues aparece en el nombre de este sistema, ya que los vasos rectos nos van a favorecer el sistema multiplicador contracorriente. ¿Listo? El sistema multiplicador contracorriente. O sea que son bastante importantes esos vasos rectos de los que estamos hablando. ¿Listo? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, ¿dónde llega la importancia de esto? Este sistema multiplicador contracorriente, básicamente, antes de que hablemos del propiamente dicho, quiero que ustedes recuerden una sola cosa, que es bastante importante. El sistema multiplicador contracorriente existe única y llanamente por un solo propósito. ¿Listo? Un solo propósito. Que es volver la médula renal hiperosmolar. ¿Listo? Es el único propósito por el cual existe ese sistema. Es volver la médula renal hiperosmolar. Es una cuestión bastante importante. Ahora, ya que permítame un momento por acá, una cosita. ¿Listo? Ya que estábamos hablando de eso, entonces estábamos diciendo, existe un sistema multiplicador contracorriente. Este sistema es favorecido por los vasos rectos y esos vasos rectos son únicos de las nefronas justamedulares. O sea que básicamente el propósito de las nefronas justamedulares es el mismo propósito del sistema multiplicador contracorriente, que es básicamente mantener la médula renal hiperosmolar, o sea, básicamente concentrada, ¿no? Con gran cantidad de solutos. Entonces, ¿dónde comienza la importancia de eso? Básicamente, entonces, en la nefrona vamos a tener el asa Henle, como le he explicado. Este asa Henle va a tener una porción descendente y una porción ascendente. Esto es importante porque más allá de la anatomía, el asa Henle descendente y el asa Henle ascendente tienen unas características distintas entre ellos. ¿Listo? Que van a ser básicamente las siguientes. El asa Henle descendente es permeable al agua, ¿listo? O sea, permite que el agua salga, pero no deja que los solutos salgan, ¿listo? Mientras que el asa Henle ascendente tiene la característica de que permite que los solutos salgan, pero no permite que el agua salga. Entonces es importante, ese tema puede que usted ya lo tenga mucho en cuenta, sin embargo es importante que quede supremamente claro, ¿listo? Que es el agua
enlace ascendente descendente permite que el agua salga, sin embargo los solutos no salen. Y por el contrario, el enlace ascendente permite que los solutos salgan, pero que el agua no salga. Eso va a favorecer, digamos, como que la generación de concentraciones. ¿Listo? No olvidemos que el filtrado en el túbulo controlado proximal es de 300 miliosmoles, ¿listo? De concentración. ¿Por qué? Porque es igual a la sangre, que también es de 300 miliosmoles. O sea, eso es un concepto importante. El filtrado al final del túbulo controlado proximal es isoosmolar, o sea, tiene la misma concentración que la sangre. ¿Por qué? Porque en el túbulo contorneado proximal sacamos las mismas cantidades de agua que sacamos de solutos. O sea que si yo saco el mismo agua que saco de solutos, pues la osmolaridad permanece igual. ¿Qué pasaría entonces si yo solo sacara agua? Pues habría un aumento en la concentración, ¿no? Porque si yo tengo la misma cantidad de solutos, pero entonces ahora tengo menos agua, pues esos solutos van a generar mayor concentración. Tal que así. El ejemplo típico es básicamente, pues si yo tengo un vaso de agua y este vaso de agua yo lo tengo con 5 solutos y tengo 50 mililitros de agua, pues decimos que hay un soluto por cada 10 mililitros de agua, ¿verdad? Entonces es sencillo, si tengo 5 solutos y tengo 50 mililitros de agua, pues tengo un soluto por cada mililitro de agua, algo muy sencillo. ¿Qué pasa entonces si yo le disminuyo el agua a eso? Si tengo el mismo vaso de agua, pero ahora apenas tengo 25 mililitros, pero tengo los mismos solutos, pues entonces voy a decir que tengo un soluto, pero ahora por cada 5 mililitros de agua. O sea que ahora está mucho más concentrado. Eso es un concepto importante. Y bueno, igual piden muchas veces que si no entienden algo me pregunten, ¿listo? Porque entonces nos devolvemos y lo explico mucho mejor. Pero entonces es importante que hasta acá vayamos bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien, gracias. Vale, perfecto. Igual pues cualquier cosa me interrumpen, ¿listo? Levanten la manito o me dicen. Ahora, entonces como les decía, básicamente la osmolaridad va a depender de la relación que tengo entre el agua y los solutos. O sea, la osmolaridad es eso, comparación entre el agua y los solutos. Por ende, si yo disminuyo el agua, pues entonces los solutos van, y no disminuyo los solutos, pues entonces va a haber una mayor concentración, ¿no? Pero si en cambio yo aumento el agua, pero sigo con los mismos solutos, digamos que ahora tengo 100 mililitros, pues voy a decir entonces que ahora tengo un soluto por cada 20 mililitros de agua. O sea que va a estar poco concentrado. O sea que hay una baja concentración, ¿verdad? Es algo muy sencillo, el ejemplo típico. Pues si yo tengo, digamos, voy a preparar un Milo, supongamos, si yo tengo más leche, pero apenas le echo una cucharada de Milo, pues entonces el Milo me va a quedar como simple, ¿no? Me va a quedar desconcentrado. Pero en cambio, si yo tengo ese mismo Milo, pero entonces le echo la misma cantidad, pero ahora con poquita leche, pues entonces el Milo me va a quedar concentrado, ¿verdad? O sea que, básicamente lo importante acá es si yo tengo más agua o menos agua. Si tengo más agua, voy a disminuir la osmolaridad. Si tengo menos agua, voy a aumentar la osmolaridad. O sea, voy a concentrar o a desconcentrar. Y lo mismo pasa con los solutos. Si entonces yo ahora tengo más solutos, pues entonces voy a tener más osmolaridad, ¿no? Voy a estar más concentrado. Pero si tengo menos solutos, pues entonces ahora va a estar menos concentrado. Porque básicamente la osmolaridad depende de esta relación entre agua y solutos. Desconcentrar, listo.
Entonces, muy importante tomar esto en cuenta. Va a ser desconcentrado o diluido, ¿no? También es la palabra. Entonces, ¿yo por qué traje todo esto a colación? Porque básicamente, como acá sacamos igual de agua que igual de solutos, pues no afectamos la osmolaridad, ¿no? Porque entonces, si yo le disminuyo la leche al Milo, pero también le disminuyo el Milo, pues queda igual, ¿sí ven? O sea, solo disminuyó cantidad. O sea, una cosa muy diferente sería que yo solo sacara o la leche o el Milo, porque entonces ahí sí me afecta la osmolaridad. Pero como disminuyó tanto la leche como disminuyó el Milo, pues queda igual, ¿listo? Lo mismo pasa acá, como saqué tantos solutos, pero también saqué mucha agua en el túbulo controlado proximal, pues queda igual que como estaba al inicio. Ahora, ¿qué va a suceder? Entonces acá sí ya empezamos a jugar con la osmolaridad. Entonces, ¿qué va a pasar con el asa de Henle descendente? O sea, esta porción que va hacia abajo. La asa de Henle descendente. Pues yo les decía que es soluble al agua, o sea, que permite impermeable al agua. El agua sale, pero los solutos no salen. ¿Eso qué significa? Pues que los solutos van a empezar a acumularse y a juntarse entre ellos, pues porque ahora hay menos agua, ¿no? Porque si saqué el agua, pues entonces voy a concentrarla, porque ahora tengo menos agua. O sea, si tengo menos agua, voy a aumentar la osmolaridad, o sea, la concentración. Y entonces, este asa de Henle descendente deja salir tanta agua que quedamos súper concentrados. Pasamos de 300, pasamos ahora a 1200 milosmoles. ¿Listo? O sea, pasamos de 300 a 1200 milosmoles. O sea, verdaderamente nos concentramos bastante, porque le sacamos mucha agua. ¿Eso significa que hayan más solutos? O sea, eso es una pregunta importante. ¿Eso significa que acá hay más solutos? No. La respuesta es no. No hay más solutos. Lo que sí hay es menos agua. Por lo mismo, los solutos parecen estar más concentrados. ¿Listo? Entonces es algo súper importante. Entonces es clave que lo tengan en cuenta. De 300 a 1200 milosmoles, yo no gané solutos. O sea, sigo teniendo el mismo número de solutos. La diferencia radica en que como le saqué el agua, ahora esos solutos están más concentrados. ¿Listo? Entonces es súper importante que tomemos eso en cuenta. Entonces, listo. ¿Y por qué los solutos no salieron? Porque no olviden que el asa de Henle descendente es permeable al agua, pero no permeable a los solutos. Entonces los solutos se quedaron todos adentro. Y ahora vamos al otro lado. Ahora yo les decía que el asa de Henle ascendente, tenía la característica súper importante de que permitía que los solutos salieran, pero no permitía que el agua saliera. Entonces, ¿cómo permitía que los solutos salieran, pero no que el agua saliera? Entonces se hace el proceso contrario. Este me va a disminuir la osmolaridad, porque no olvidemos que si tengo menos solutos, pues voy a disminuir la osmolaridad. ¿Por qué? Porque básicamente tengo menos cantidad, digamos, como de, sí, de por ejemplo sal, o por ejemplo en el ejemplo que les daba, menos cantidad de Milo, pero sigo con la misma cantidad de leche. Entonces el Milo me queda mucho más simple, mucho más diluido. Entonces si yo tenía unos solutos y los saqué todos, pero no saqué el agua, pues quedó diluido. ¿Listo? Entonces es importante que tomemos eso en cuenta. Ahora, la siguiente situación. Si ustedes se dan cuenta, empezamos con 300 a nivel del túbulo controlado proximal. O sea, igual que en la sangre. O sea, teníamos 300 en sangre y en el túbulo controlado proximal terminamos también con 300. Porque sacamos igual soluto que agua. Pero en el asa descendente sacamos mucha cantidad de agua. Y como en el asa descendente sacamos mucha cantidad de agua, pues esto se me concentró y decimos que la porción, digamos, más baja de la médula, bueno, del asa de Henle, sería una porción hiperosmolar. ¿Listo?
Porque la osmolaridad es mayor que la de la sangre, ¿no? Que es de 300. Entonces decimos que el asa de Henle en la porción, digamos, más baja es hiperosmolar. Y luego, como le sacamos tantos solutos, pero no le sacamos agua, lo diluimos y entonces por eso decimos que en el túbulo contorneado distal o al inicio, o digamos más bien al final del asa de Henle, el filtrado es hipoosmolar. ¿Listo? Hipoosmolar. Porque es menor que la osmolaridad de la sangre. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más básico que tenemos que saber. Entonces, como forma de resumen, decimos que la osmolaridad depende de el solvente, o sea, el líquido, que normalmente es el agua, y del soluto, que es entonces regularmente la sustancia que está diluida en esa agua. ¿Listo? Que si tengo más soluto o tengo menos agua, pues se me concentra digamos, como que la solución, ¿verdad? Se me concentra el filtrado, ya sea porque tengo menos agua o porque tengo más solutos. Y lo mismo pasa en el caso contrario, si tengo menos solutos o tengo más agua, pues el filtrado se me diluye, ¿listo? O sea, se me queda mucho más clarito, digamos, como menos condensado. Ahora, ¿por qué es importante esto desde el punto de vista del asa de Henle? El asa de Henle va a jugar mucho con la osmolaridad porque ella va a hacer que primero el filtrado se vuelva hiperosmolar, o sea, lo va a concentrar, permitiendo la salida de agua, pero no de solutos. Y luego va a hacer el proceso contrario y lo va a diluir incluso hasta 150, o sea, hipoosmolar, sacándole solutos, pero no sacándole agua. ¿Listo? Entonces, súper sencillo. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cómo están las osmolaridades dependiendo de la parte del túbulo? Pues ustedes van a decir que en el túbulo contorneado proximal estamos isoosmolares. ¿Listo? ¿Qué? ¿Por qué? Porque sacamos la misma cantidad de agua y de solutos. Si les preguntan cómo va a estar en el asa de Henle, ustedes van a decir, depende. ¿Depende de qué? Si es al final del asa de Henle descendente, pues va a estar hiperosmolar. ¿Listo? Va a estar hiperosmolar. Porque le sacamos el agua. Pero si ustedes en cambio les dicen, bueno, y en el asa de Henle ascendente, ¿cómo va a estar? Vamos a decir que va a estar en la porción final del asa de Henle ascendente, hipoosmolar. ¿Listo? Hipoosmolar, ¿por qué? Porque le sacamos más solutos que agua. Caso contrario a lo que ha sucedido acá, que le hemos sacado más agua que solutos. Entonces, listo, súper sencillo. Y ustedes dirán, bueno, muy bacano, ya sé lo de las osmolaridades, ya sé que, digamos, el asa de Henle tiene la capacidad tanto de concentrar el filtrado como de diluirlo. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Principalmente, pues el agua lo hace favoreciendo la salida del agua mediante acuaporinas. ¿Listo? El agua sale del asa de Henle descendente mediante acuaporinas, digamos, unas moléculas que ustedes ya conocen bastante bien. Sin embargo, esto del asa de Henle descendente no es tan importante como lo que hace el asa de Henle ascendente. El asa de Henle ascendente permite la salida de solutos mediante un transportador que quiero que se aprendan que se llama el NKCC2. El NKCC2 o el sodio potasio 2 cloro. ¿Listo? El NKCC2. Y este NKCC2, ¿por qué es que es tan importante? Básicamente por lo siguiente. Entonces, si yo tengo este NKCC2 por acá, ¿cómo va a funcionarme? Va a funcionarme de la siguiente forma.
Si esa es mi célula, digamos, del asa del ascendente, mi célula tubular, pues entonces diríamos que sería más o menos, o estaría ubicada más o menos, como por acá, ¿no? Más o menos como por acá sería esa célula. Listo, más o menos por acá estaría la célula. Y esta célula, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, esta misma que estamos dibujando acá. Esta célula pues va a tener una zona apical, ¿verdad? Que es donde están las microvellosidades y donde están las uniones intercelulares. ¿Listo? Y va a tener, al igual que todas las células, también la porción vasolateral, que es donde vamos a tener la bomba sodio-potasio TPasa y unos pequeños pliegues, digamos, ¿no? En la zona vasolateral. Y no olvidemos que la zona apical siempre va a estar mirando hacia la luz de la nefrona, o sea, hacia la orina, y que la zona vasolateral siempre va a estar mirando hacia los capilares. ¿Listo? O sea, es súper importante que no olvidemos esto de la polaridad celular. Entonces, ¿cómo va a funcionar este NKCC2? Este NKCC2, bueno, ¿hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo good? Vale, perfecto. Entonces, en esta luz de la nefrona, bueno, en esta zona de esta célula, en la zona apical, vamos a tener unas características. En la zona apical de la célula tubular del asa de Henle ascendente, vamos a tener el NKCC2. ¿Listo? Entonces acá está el famoso NKCC2. Voy a quitar ese elemento por acá, y voy a bajarlo por acá. El NKCC2. Pero entonces, ¿cómo funciona este maravilloso NKCC2? O sea, ¿por qué es tan importante? Pues este NKCC2 funciona de la siguiente forma. Él es un cotransportador. Él es un cotransportador. ¿Por qué? Porque todas las sustancias se van a mover en la misma dirección. ¿Listo? O sea, todas las sustancias que estén involucradas con el NKCC2, todas van a moverse en la misma dirección. Y como hay una sustancia que es la que quiere entrar y se lleva a las demás, pues decimos que es un cotransportador. O sea, un medio de transporte secundario en donde todas las sustancias van en el mismo sentido. ¿Y cuáles son esas sustancias que vamos a reabsorber con este NKCC2 a nivel del asa de Henle ascendente? Pues estas sustancias van a ser básicamente los iones que dice el mismo transportador. Entonces vamos a meter un sodio, un potasio y dos cloros. ¿Listo? Un sodio, un potasio y dos cloros, que ingresan por el NKCC2 y terminan dentro de la célula. ¿Listo? Si se dan cuenta, entre ellos se guarda algo que es el equilibrio eléctrico, ¿verdad? Yo metí dos positivos junto con dos negativos. Y ahora, una vez ya estoy adentro, ¿qué va a suceder? El sodio, como ustedes saben, va a salir mediante la bomba sodio-potasio TPasa. Entonces el sodio va a ser expulsado por la bomba hacia, digamos, la zona vasolateral. ¿El cloro qué va a hacer? El cloro va a salir mediante unos canales especiales que se llaman los canales epiteliales de cloro. ¿Listo? O sea, entonces el cloro entró por el NKCC2 desde la luz de la nefrona, o sea, desde el filtrado a nivel de la célula ascendente, entró el cloro y ese cloro, pues una vez en la célula, tiene que salir para llegar a los capilares. Eso lo hace mediante un canal que se llama canal epitelial de cloro. ¿Listo?
O sea, bastante sencillo. El cloro sale mediante el canal epitelial de cloro. Entonces, súper sencillo. Entonces, básicamente tenemos a ese ACE ascendente, donde tenemos esa célula, que no olvidemos que como es ascendente, deja salir solutos, pero no deja salir agua. Entonces, esas células van a estar especializadas en la reabsorción de solutos, principalmente mediante quién, mediante este transportador NKCC2. ¿Listo? Y ese NKCC2, ¿qué es lo que me va a hacer entonces en última instancia? Ese NKCC2 va a ser el encargado de meterme un sodio, un potasio y dos cloros. De ese sodio, ese potasio y esos dos cloros, ¿qué va a suceder? El sodio va a ser impulsado mediante la bomba sodio-potasio TPase. Los cloros van a salir mediante los canales epiteliales de cloro. Pero entonces, ¿qué va a suceder con el potasio? ¿Por qué es tan importante este potasio? Ya van a ver por qué es tan extremadamente importante. Entonces, el potasio va a ser muy, muy importante por el siguiente motivo. Este potasio se va a reciclar. ¿Listo? O sea, esto no lo reabsorbemos, sino que lo vamos a volver a sacar para luego volverlo a meter. O sea, lo vamos a reciclar. El potasio se va a reciclar. Y se va a reciclar con el propósito de que cuando el potasio salga, pues el canal pueda volver a funcionar, ¿no? Entonces el potasio sale, se vuelve a juntar junto con un sodio, junto con dos cloros, para volver a ingresar por el NKCC2. Luego sale otra vez, vuelve a hacer el mismo proceso, y entonces el potasio se está reciclando constantemente. Y se recicla principalmente mediante un canal de iones que nosotros vamos a llamar RONC. ¿Listo? Importante que se lo aprendan. Vamos a llamar RONC. Entonces RONC se encarga de reciclar ese potasio. Y entonces, ¿por qué es tan importante reciclar el potasio? Porque como les estaba diciendo, este potasio primero va a ayudarnos a hacer algo importante, que es básicamente, pues cuando salga el potasio, ayudarme a volver a funcionar el NKCC2. O sea, va a juntarse nuevamente junto con el sodio y los dos cloros para que funcione. ¿Listo? Pero un poquito más bonito. Entonces, dos cloros. Y aparte va a favorecer la formación de algo, un concepto súper importante, esto es súper importante que quiero que sepan, que es, va a favorecer la formación de un gradiente luminal positivo. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de gradiente luminal positivo? O sea, ¿con qué se come? ¿Cuál es la utilidad de eso? Este gradiente luminal positivo es básicamente mantener la luz de la neurona positiva. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el potasio con mantener la luz de la neurona positiva? Pues si se dan cuenta, el cloro y el sodio, pues salieron, ¿no? Salió el sodio y salió el cloro. O sea, sacamos dos negativos y un solo positivo, ya que el potasio se recicló. ¿Eso qué favorece? Si yo a la luz le estoy sacando más negativos que positivos, le estoy sacando más negativos y menos positivos, pues entonces ella se comienza a volver positiva, ¿verdad? Porque le sacó dos negativos y le dejó un positivo, pues ella empieza a acumular positivos, positivos y positivos y positivos, hasta que se forma que la luz es positiva. ¿Por qué? Porque saqué más negativos de lo que saqué positivos. Eso es lo que conocemos como gradiente luminal. Ahora, ¿eso por qué es importante? ¿Por qué es importante este gradiente luminal? Por lo siguiente. Esta carga positiva, no olviden que las cargas entre sí tienen unas características. Lo que es positivo, pues se va a repeler entre sí, ¿no? Positivo con positivo se van a repeler. Mientras que positivo con
negativo se van a atraer. Que este gradiente luminal sea positivo es muy favorable porque va a ayudarme a sacar los otros iones positivos. ¿Listo? O sea, esta carga positiva va a empujarme a los otros positivos, como el calcio, como el magnesio. ¿Listo? Y va a ayudar a que ellos también se reabsorban pasando a través de las uniones intercelulares que se llaman claudinas 16. O sea que ese concepto cómo es. Entonces, haciendo resumencito, ¿cuál es el concepto? Básicamente vamos a tener que como estamos sacando más negativos que positivos, pues entonces se va acumulando positivos en la luz de la nefrón, ¿verdad? Si saco dos cloros y apenas un sodio porque el potasio lo reciclo, pues entonces en la luz de la nefrona, o sea, en el filtrado, voy a tener más positivos que negativos, ¿verdad? Porque le saqué más negativos. Eso va a favorecer que se genere una carga positiva neta, o sea que en esa luz esté positivo, y entonces como positivo con positivo se repele, entonces esa carga positiva va a empujarme a los otros iones positivos hacia afuera. ¿Cuáles son los otros iones positivos? Principalmente el calcio y el magnesio. ¿Listo? Entonces me ayuda a sacar el calcio y el magnesio. Pero entonces acá llega el concepto importante. Este calcio y este magnesio no van a salir atravesando la célula. No, o sea, ellos no van a atravesar las células. Ellos no van a hacer eso. No van a hacer transporte transcelular. Lo que van a hacer ellos es que se van a meter entre las células. ¿Listo? Ellos se van a meter entre las células. Específicamente en esas uniones entre las células. Entonces se meten por acá. O sea, ellos lo que hacen es que se meten de forma paracelular. Entonces, sencillo, ¿listo? O sea, hasta ahí va todo entendido. Esto es súper importante que lo entiendan porque vamos a la correlación patológica. Entonces, es muy importante que lo tengan bastante claro. O sea, hasta ahí vamos bastante claros. Dale, perfecto. Todo súper bien. Entonces, ya tomando en cuenta esto, vamos a hablar de la siguiente situación. Ya pasaron esas sustancias de la unión paracelular. O sea que básicamente el NKCC2 me absorbe sodio, me absorbe cloro de forma directa y de forma indirecta el NKCC2 también me absorbe potasio, también me absorbe calcio y me absorbe magnesio. Listo, de forma indirecta. También me absorbe calcio y también me absorbe magnesio. Entonces, súper bien. ¿Esto por qué es importante? Bueno, es importante por algo que vamos a ver a continuación. Listo, pero ahora tengan eso muy en cuenta. Entonces, listo, vamos a dibujar nuevamente por acá una nefrona. Entonces, listo. Ahora sí vamos a ver bien cómo funciona todo esto de una forma integral. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver bien cómo es que funciona esa tal asa de Henle. Entonces, vamos a dibujar acá nuevamente el corpúsculo renal, el túbulo coordinado proximal, el asa de Henle. Que la hice grande no porque sea, pues, digamos, como que exageradamente grande, sino porque, pues, vamos a escribir varias cosas ahí, entonces por eso la dibujé grande. ¿Listo? Luego el túbulo coordinado distal, luego el túbulo colector. Entonces dijimos que vamos a tener unas sustancias acá, el filtrado va a ser isoosmolar, que acá va a ser hiperosmolar, que acá va a estar hipoosmolar, que acá va a ser porque le sacamos solutos mediante el NKCC2, pero que no sacamos agua porque somos impermeables. Y que acá sacamos agua mediante las acuaporinas, pero que no sacamos solutos
porque somos impermeables. ¿Listo? Y entonces ustedes dirán, ¿dónde está el sistema multiplicador contracorriente? Como les decía, el sistema multiplicador contracorriente va a ser dado por unos vasos que pasan por acá, que se llama la basa recta o los vasos rectos. Entonces, analicemos nuevamente, digamos, como etimológicamente el mecanismo. ¿Qué es el mecanismo? Es un sistema que me va a multiplicar algo contracorriente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea contracorriente? Que va a usar dos flujos en sentido contrario. ¿Listo? Si nos acordamos, la nefrona va en este sentido, ¿no? Va en ese sentido. O sea, va como de izquierda a derecha. Va desde el capilar hasta el túbulo colector. Mientras que estos vasos van a ir en sentido contrario, van a ir del túbulo colector a vasos sanguíneos. Entonces ellos van a ir en ese sentido. Entonces ya ahí decidimos por qué es contracorriente, porque hay unos vasos que van en un sentido contra una nefrona que va en otro sentido. O sea que la parte de contracorriente ya la tenemos. Ahora, ¿por qué decimos que es multiplicador? Entonces miren la situación acá tan interesante. Yo les decía que cuál era el principal propósito del sistema multiplicador contracorriente. Mantener toda la médula, o sea, vamos a usar la médula por acá. ¿Listo? La médula sería más o menos de esta línea para abajo. Eso sería la médula renal. Mientras que esto sería la corteza renal. Entonces yo les decía, toda esta médula lo que nosotros queremos es mantenerla hiperosmolar. O sea, llena de solutos. O sea, acá un montón de solutos por acá. Todo eso lo queríamos mantener llenos de solutos. Sin embargo, ustedes dirán, ¿de dónde sacamos esos solutos para mantener esa médula hiperosmolar? Pues la respuesta es la siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, nosotros diluimos más de lo que concentramos, ¿no? Concentramos apenas como 900. O sea, sacamos el equivalente en agua para llegar hasta 900. ¿Listo? Hasta 1200. O sea, sacamos como 900 de agua para llegar a 1200. ¿Por qué? Porque si estábamos en 300, tuvimos que haberle agregado 900 para llegar a 1200, ¿verdad? O sea, le quitamos 900 de agua. Pero por el otro lado, si ustedes se dan cuenta, pasamos de 1200 a 150. O sea, sacamos 1050 de solutos. Sacamos un total de 1050 de solutos. O sea que sacamos más solutos de lo que sacamos agua. ¿Sí se dan cuenta? Porque primero estábamos en 300 y luego pasamos a 1200, o sea, sacamos 900 de agua. Pero luego pasamos de 1200 a 150, o sea, sacamos aún más solutos. Sacamos 1050 de solutos. ¿Esto por qué es importante? Porque si se dan cuenta, ¿qué va a suceder? Esta agua yo no la puedo dejar acá. ¿Por qué no la puedo dejar acá? Porque si dejo, entonces voy a anotárselos por acá. El agua no lo puedo dejar en la médula renal. Porque entonces, si yo dejo agua en la médula ya no va a estar concentrada. Ya no va a estar hiperosmolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? Que como nuestro propósito principal es mantener la médula concentrada, no podemos dejar que esa agua que salió se quede en la médula mucho tiempo, porque si no me la va a diluir. Por ende, nosotros tenemos un mecanismo que es que estos vasos
se lleven el agua. ¿Listo? Que los vasos sanguíneos se lleven el agua. Pero entonces, ¿cómo funciona eso? Si se dieron cuenta, pues tenemos los 900 de agua y los 1050 de solutos. Pues entonces, primero, no olvidemos que como esto es sangre, la sangre empieza en 300 y termina en 300. O sea, no se me van a confundir acá. Estos 150 son de la nefrona. ¿Listo? Son de la nefrona. O sea, del final del asa de Henle ascendente. Mientras que estos 300 son de los vasos rectos. O sea, son dos individuos aparte. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos 300 van a coger los solutos que sacamos. ¿Cuántos sacamos solutos? 1050. Estos 300 van a coger 900. ¿Listo? Para que entonces acá también quedemos en 1200. O sea, que quede tanto los capilares como la nefrona con 1200. ¿Por qué? Porque se robó los solutos que se había sacado. O sea, aumentó los solutos. Pero entonces se llevó todos los solutos, no, se llevó apenas 900, ¿verdad? Se llevó apenas 900. Eso significa que me quedó como digamos como un ahorro de 150 miliosmoles. Súper sencillo. Y estos 1200 ahora van a llevarse esta agua, ¿listo? Se la van a llevar. O sea, esta agua se va a volver a meter en los capilares. Y como metimos 900 de agua, o sea, aumentamos el agua, pues entonces la osmolaridad va a disminuir. Como metimos 900, pasamos de 1200 otra vez a 300. Pero entonces ya no hay agua. ¿Por qué? Porque ya nos llevamos el agua. ¿Listo? Ya nos llevamos el agua. Específicamente, ¿quién se los llevó? Específicamente los vasos rectos. Entonces, si se dan cuenta, esto de forma resumida, ¿qué es? Mi propósito es mantener la médula renal hiperosmolar. Por lo tanto, yo digamos, primero lo que hago es que concentro esta orina de 300 a 1200. O sea, le saqué 900 de agua, por eso se concentró. Sin embargo, luego lo que hacemos en la ascendente es que le sacamos solutos y la diluimos incluso más de lo que estaba al inicio. Si se dan cuenta, estaba en 300, pero quedó en 150. Quedó hipoosmolar. Sin embargo, como lo que nosotros queremos es que la médula sea hiperosmolar, pues tenemos que quitarle esta agua pues para que no se diluya. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante los vasos rectos, que van en sentido contrario, por eso es contracorriente. ¿Listo? Ellos lo que hacen es que meten 900 de solutos desde lo que había sacado el NKCC2 y por ende ellos llegan a 1200, acá en la parte de abajo. Y luego estos 1200 se encargan de llevarse esta agua para volver a estar en 300, ¿listo? ¿Por qué? Porque aumentamos el agua. Y si nos acordamos, el aumento de agua, el aumento de agua disminuye la osmolaridad, ¿verdad? El aumento de agua disminuye la osmolaridad. Por lo mismo, acá cuando ya nos llevamos esta agua, pues entonces disminuyó la osmolaridad de los vasos rectos otra vez hasta lo que estaba, hasta 300. Pero entonces, como les dije, ¿qué pasa con estos 150 de ahorro? Estos 50 de ahorro fueron por un ciclo, ¿listo? O sea, por una vez que funcionó la nefrona. Pero la nefrona no funciona una sola vez. O sea, la nefrona va a tener varios ciclos. ¿Listo? Entonces va a tener un primer ciclo, va a tener otro ciclo, así. Y entonces vamos acumulando cada vez más residuos. Entonces llegamos a 600, luego llegamos a 900, hasta que llegamos a 1200. O sea que la médula renal, o sea, todo ese espacio de acá, o sea, este intersticio de la médula renal
queda con 1200, o sea, queda sin hiperosmolar. Entonces ya saben por qué el sistema es multiplicador. Es multiplicador porque con cada ciclo voy aumentando la osmolaridad de la médula renal. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que se los explique de pronto otra vez de una forma diferente? ¿O no entendieron? ¿O sí entendieron? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, profesor. Vale, perfecto. Listo. Entonces, si no entendieran algo, me dicen igual que no hay problema, pues en que lo repitamos otra vez. O sea, el propósito principal para mí es que ustedes verdaderamente entiendan los temas. Entonces, entendiendo esto, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Diciéndolo en palabras castizas, digamos, o de forma sencilla, básicamente. Cogí algo que estaba normal, lo concentré, luego lo desconcentré. Lo desconcentré, o sea, lo diluí más de lo que lo había concentrado. Porque lo concentré en 900 y lo diluí 1050. ¿Cuál es el problema? Se me quedó agua acá, me la tengo que llevar. Entonces, de esos 1050 se meten 900 en los vasos, que luego van a ser los encargados de llevarse esos 900 de agua. Y entonces los vasos comienzan igual y terminan igual. ¿Por qué? Porque metieron tanto 900 de solutos como 900 de agua. Y eso genera en mí un, digamos, como digamos, una pequeña acumulación, un pequeño ahorro de 150 que se va a ir multiplicando con cada ciclo. Entonces, con 2 ciclos sería 150 por 2, 300. Con 3 ciclos serían 150 por 3, 450. Con 4 ciclos serían 600. Con 7 ciclos serían 900. O sea, si ustedes se van dando cuenta, se multiplica. O sea, realmente se multiplica porque cada residuo y todo eso que nos queda llega acumulándose, acumulándose hasta que logra por fin que la médula se vuelva hiperosmolar. Entonces, ahí vamos muy bien. Ahora, ¿eso por qué es tan importante? O sea, eso no es simplemente como, no, qué cosa tan harta aprenderse, digamos, como ese sistema multiplicador contracorriente. Verdaderamente, el sistema multiplicador contracorriente va a tener unas implicaciones clínicas bastante importantes. ¿Listo? Entonces, ese sistema va a tener unas implicaciones clínicas. Entonces, el principal motivo del sistema es mantener la médula renal hiperosmolar. Pues entonces, si ese digamos es el principal motivo, ¿por qué es tan importante eso? O sea, ¿por qué mantener la médula renal hiperosmolar es tan importante? Porque de eso depende la acción de una hormona que se llama la antidiurética. ¿Listo? La hormona antidiurética o la misma arginina vasopresina. ¿Listo? Entonces, súper sencillo. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo va a funcionar esta hormona antidiurética? Entonces, vamos a ver nuevamente la netrona. Les digo por acá la netrona, vamos a bajar a subir. Esta netrona va a actuar de la siguiente forma. Como ya sabemos por qué la médula está hiperosmolar, ¿cuál es la relación de que la médula esté hiperosmolar con el funcionamiento de la hormona antidiurética? Pues la hormona antidiurética, ¿qué quiere hacer? La hormona antidiurética lo que quiere es que nosotros, básicamente, no orinemos, ¿verdad? La antidiurética lo que quiere es que nosotros no orinemos. Y entonces, ¿cómo lo logra? O sea, ¿cómo logra la hormona antidiurética que nosotros no orinemos?
Básicamente lo que hace la hormona antidiurética es que ayuda a que se expresen las acuaporinas. Listo, igual eso lo veremos más adelante. Ayuda a que se expresen las acuaporinas. Específicamente las acuaporinas tipo 2. ¿Listo? Y entonces si se dan cuenta, para que el agua salga, o sea, para que el agua salga de la nefrona y así nosotros no vayamos a orinar, necesitamos básicamente dos cosas. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué quiere la antidiurética? La antidiurética lo que quiere es que nosotros no orinemos. O sea, ella no quiere que nosotros tengamos líquido en nuestra nefrona. Porque si tenemos mucho líquido en nuestra nefrona, el líquido de la nefrona termina últimamente, o en última instancia, pues en el sanitario, no termina en la orina. O sea que más líquido en la nefrona es igual a más orina. Por eso la antidiurética lo que quiere es disminuir el líquido de la nefrona. Lo que quiere es disminuir el líquido de la nefrona. ¿Y cómo lo va a lograr? Básicamente para que el agua salga necesita dos cosas. Primero necesita una puerta y segundo necesita ganas de salir. ¿Listo? Entonces necesita una puerta y necesita ganas de salir. Entonces es muy fácil. Para que el agua salga de la nefrona necesita ganas de salir y necesita una puerta. ¿Quién le va a dar la puerta? La puerta se la va a dar la antidiurética, ya que la antidiurética es la que hace que se exprese precisamente esa acuaporina. Esas acuaporinas son las puertas. Sin embargo, ¿sirve de algo una puerta si no tenemos, si el agua no quiere salir? O sea, ¿de qué me sirve? Por ejemplo, para mí, ¿de qué me sirve para mí poner una puerta acá si el agua no quiere salir? Pues no me sirve de nada, ¿no? Por ende, tiene que haber algo que llame el agua. Esos serían los solutos que están en la médula. ¿Listo? Entonces, los solutos son los que llaman el agua para que el agua entonces ahora sí quiera salir. Y adivinen cuáles son los solutos, adivinen cuáles son los solutos que me llaman el agua. Pues esos solutos que habíamos sacado ya. Todos esos solutos que sacó el NKCC2 hacia el intersticio, esos 1200 que se fueron multiplicando y multiplicando, van a ser los encargados de llamarme el agua. ¿Listo? O sea que, ¿qué pasaría si yo no tuviera NKCC2? Pues no tendría solutos y pues el agua no saldría. ¿Listo? O sea que la hormona antidiurética depende de dos cosas. Depende de darle una puerta al agua, que eso lo hace ella. La antidiurética es la que le da la puerta al agua, le da la acuaporina. Sin embargo, también depende de que el agua quiera salir. O sea, depende de ese gradiente que eso no lo da la acuaporina, sino que eso lo da el NKCC2. O sea que si, por ejemplo, yo tuviera antidiurética, pero no tuviera NKCC2, ¿el agua saldría? No. Si, por ejemplo, yo no tuviera NKCC2, por más que yo tuviera la puerta, o sea, por más que yo tenga la puerta, que en este caso son las acuaporinas, pues no me sirve de nada si yo no tengo ganas de salir, ¿verdad? Lo mismo pasa en el caso contrario. Si yo tengo ganas de salir, pero no tengo puerta, pues tampoco sirve de nada. Pues tampoco sirve de nada. Entonces es súper sencillo. Entonces si yo tengo la puerta, pero no tengo quien me llame, pues no va a salir. Pero si tengo quien me llame, pero no tengo la puerta, pues no va a salir. O sea que el NKCC2 y la antidiurética trabajan de la mano, si se dan cuenta, ¿verdad? O sea, si yo no tengo NKCC2, la antidiurética no va a poder trabajar.
Y si yo no tengo antidiurética, lo que hace el NKCC2 pues no va a servir para nada, puesto que por más que llame el agua, pues si no hay una puerta, el agua nunca va a salir. ¿Listo? ¿Ese concepto me lo entendieron bien? ¿Todo good? Ok. Entonces, entendiendo eso, pues ya entendemos, digamos, como la mayor parte de ese funcionamiento del NKCC2 y del antidiurético. Si quieren, hasta acá podemos tomar una pausa de unos 4 minutos y continuamos. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, listo, muchachos. Vamos a tomar una pausa de unos 4 minutitos. Entonces, vale, perfecto.
¿Listo, muchachos? Vamos a continuar entonces. Entonces ya entendimos por qué el sistema multiplicador contracorriente es tan importante. Entendimos gran parte de por qué este NKCC2 va a favorecerme de alguna forma el funcionamiento de la hormona antidiurética. O sea que entonces, cuando el NKCC2 funciona bien y la antidiurética funciona bien, nosotros orinamos menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo saco el agua de la nefrona, pues entonces el agua ya no va a terminar en la orina. El agua se reabsorbe hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, el NKCC2, mantener la médula renal así, digamos, hiperosmolar, en cierta forma, su principal fundamento es poder mantener, digamos, como que esa acción antidiurética. Ahora vamos a ver las correlaciones patológicas. Entonces, la correlación clínica más importante acá son básicamente dos, ¿listo? Entonces, las correlaciones más importantes es que, ¿qué va a pasar entonces cuando nosotros inhibamos la hormona antidiurética? ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Lo que va a pasar con estos pacientes es que si inhibimos el NKCC2, ya no hay NKCC2, pues entonces vamos a disminuir la acción de la hormona antidiurética. Y si yo disminuyo la acción de la hormona antidiurética, pues yo voy a orinar más, ¿no? Voy a aumentar la diuresis. ¿Por qué? Porque precisamente inhibo a la hormona que literalmente su nombre es no diuresis, o sea, antidiurética. Entonces, si la inhibo, porque ya inhibí el NKCC2, pues entonces yo voy a aumentar la diuresis. O sea que ese es el mecanismo de acción de los diuréticos. ¿Listo? Específicamente una familia de diuréticos que son los diuréticos de asa. Entonces, si bien, o sea, todo tiene mucho sentido desde su punto de vista. Si yo inhibo al NKCC2, pues voy a inhibir la acción de la hormona antidiurética. Si yo inhibo la acción de la hormona antidiurética, pues yo voy a aumentar la diuresis. O sea, voy a orinar más. Y entonces, ¿cómo se llaman los fármacos que me hacen orinar más? Los diuréticos. De los diuréticos hay muchos tipos. Pero dentro de esos tipos de diuréticos, los que hacen esto que les comento son los diuréticos de asa. ¿Y saben por qué se llaman diuréticos de asa? Porque precisamente actúan a nivel del asa de Henle. ¿Cómo lo es, por ejemplo? ¿Dónde está precisamente el NKCC2? ¿Y cuál es el mejor ejemplo de los diuréticos? El mejor ejemplo de los diuréticos de asa es la famosa furosemida. ¿Listo? Es la famosa furosemida. Entonces, súper bien en ese sentido. O sea, tiene mucho, digamos, como mucho fundamento lo que estamos viendo acá. Entonces, la furosemida va a ser un diurético que básicamente me está inhibiendo la hormona antidiurética de forma indirecta, ya que está disminuyendo ese gradiente, esa concentración de la médula renal, que era en primera instancia lo que favorecía que, digamos, la hormona antidiurética pudiera funcionar. Y entonces los efectos adversos de la furosemida pues son bastante intuitivos, ¿verdad? Entonces el primer efecto adverso de la furosemida es que, por ejemplo, puede haber hipotensión, porque hay una disminución de, digamos, el volumen sanguíneo, ¿no? Porque si yo orino más, o sea, el volumen de sangre, porque si yo orino más, pues tengo menos líquido en mi cuerpo. Pero sobre todo las alteraciones de la furosemida son principalmente electrolíticas, ¿listo? La furosemida puede generarme hipopotasemia, ¿listo?
La furosemida puede generarme hipopotasemia, entre otras cosas. Aparte también me puede generar hipocalcemia y, por ejemplo, hipomagnesemia. Pueden darme hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. O sea, me puede disminuir todos estos iones positivos. ¿Por qué? Porque como yo les he explicado ahorita, hace un momento, básicamente, el NKCC2 me ayuda a formar algo que se llama el gradiente luminal de concentración. ¿Listo? Entonces yo les decía que el NKCC2 era el encargado de favorecer que se formara un gradiente luminal positivo. O sea, que la luz fuera positiva. Y que fuera positiva para empujarme el calcio y el magnesio fuera de la luz, o sea, fuera de la nefrona, y que entonces pudieran llegar, digamos, pasando entre las células a los vasos sanguíneos. ¿Listo? A los vasos sanguíneos. Por ende, si yo no tengo la acción del NKCC2, pues entonces el gradiente no va a ser positivo, entonces el calcio y el magnesio no se van a empujar, entonces las cosas no van a poder salir fuera de la nefrona y no van a poder reabsorberse. Y si yo no los reabsorbo, pues entonces voy a tener una disminución de precisamente el calcio y el magnesio en sangre. ¿Listo? O sea, hipocalcemia e hipomagnesemia. Entonces, súper sencillo de hacer. Y entonces ya sabemos por qué está bajo el potasio y por qué está bajo el magnesio. Pero entonces, ¿por qué está bajo? Ya sabemos por qué está bajo el calcio y por qué está bajo el magnesio. Pero entonces, ¿por qué está bajo el potasio? El potasio va a estar bajo por la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero eso lo veremos mejor un poco más adelante. ¿Listo? Algo importante que también quiero que se sepan y que regularmente Poveda pregunta siempre como los modulares respecto a la fisiología y la patología es un síndrome que se llama el síndrome de Bartter. ¿Listo? El síndrome de Bartter, ¿qué es? El síndrome de Bartter es una enfermedad congénita, es una enfermedad de nacimiento, donde los pacientes nacen sin NKCC2. ¿Listo? Y como nacen sin NKCC2, es como si ellos tuvieran, digamos, como que si hubieran nacido con furosemida, ¿sí me entienden? O sea, básicamente es que es muy sencillo, o sea, si ustedes se dan cuenta, si sabemos cómo actúa la furosemida, que es inhibiendo el NKCC2, sabemos cuáles son sus efectos adversos, que son la disminución de los electrolitos, ¿no? Disminución de potasio, disminución de calcio, disminución de magnesio. Entonces, si hay alguien que nace sin NKCC2, pues es como si básicamente hubiera nacido con furosemida, porque al final de cuentas la furosemida inhibe el NKCC2. Entonces los pacientes tienen lo mismo, tienen disminución de calcio, disminución de magnesio, disminución de potasio, ¿listo? O sea que sí, entonces no se reabsorbe el calcio, no se reabsorbe el magnesio, no se reabsorbe el potasio, esos pacientes generan calciuria, ¿no? ¿Por qué calciuria? Pues porque si no reabsorbió el calcio ¿dónde se queda? Pues el calcio se queda en la orina. O sea, calcio en la orina es igual a calciuria. ¿Listo? Entonces es muy importante que tomemos todo esto en cuenta. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda, muchachas? ¿Tienen algo en cuestión como que les gustaría aclarar de pronto? ¿O todo va bien? ¿Qué piensan?
¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda de pronto específica que no hubieran entendido algo? No, ninguna, José. Yo no. Vale, perfecto. Igual si la tienen, me avisan. O sea, es importante que si no van entendiendo, no importa desde dónde no entendieron, ¿listo? Porque pues ya está todo el esquema. O sea, yo les puedo explicar cualquier cosa que no hayan entendido. Entonces, cualquier cosita me van a avisar, ¿listo? Entonces, vamos a continuar. Ahora, entonces ya entendiendo eso, pues entonces entendimos todo lo que tenía que ver con el asaje en la ascendente. O sea, entendimos cómo funciona el NKCC2, para qué funciona la antidiurética, cómo nosotros como médicos vamos a intervenir ese NKCC2, por ejemplo, con los diuréticos, o cómo hay pacientes que pueden hacer sin ese NKCC2, y pues básicamente en esos pacientes con síndrome de Bartter van a tener los mismos efectos como si tuvieran ese diurético. Entonces van a tener muchas alteraciones electrolíticas como disminución de calcio, disminución de magnesio, disminución de potasio, y aparte, pues si no lo reabsorben, pues van a tener calcio, magnesio y potasio en la orina. Entonces van a tener, por ejemplo, calciuria, ¿listo? Entonces ahora vamos a hablar de otro cosa que es súper importante, de otra cuestión que es muy relevante, que son básicamente los mecanismos de regulación, ¿listo? Los mecanismos de regulación de la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? En estos mecanismos vamos a dividirlos principalmente en dos. Vamos a tener unos mecanismos locales y unos mecanismos sistémicos. ¿Listo? Los mecanismos locales van a ser principalmente el mecanismo miogénico y la retroalimentación túbulo glomerular. Mientras que los mecanismos sistémicos van a ser de principalmente dos motivos. Pueden ser neurogénicos o pueden ser, por ejemplo, pueden ser mecanismos humorales, ¿listo? O sea, relacionados con hormonas. Entonces, a nivel de los humorales, o sea, los hormonales, tenemos, por ejemplo, la antidiurética, tenemos el péptido natriurético cerebral y péptido natriurético auricular, que ustedes los habrán escuchado del cardio, o si no los han escuchado, los escucharán cuando vean falla cardíaca. Tenemos también, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En los neurogénicos tenemos el sistema nervioso simpático. O sea, todo eso en cuanto a los sistémicos. ¿Listo? Y en cuanto a los locales, vamos a tener el miogénico, que va a ser dado principalmente por el músculo liso de la arteriola aferente y la retroalimentación túbulo-glomerular, que digamos que va a estar muy de la mano con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a ver si hablamos de los locales, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos locales? Empecemos con el miogénico. Entonces, básicamente, ¿qué sucede? En nuestro dibujo, mejor por acá. Prácticamente, ¿qué es lo que sucede acá con estos pacientes? Ustedes saben que la arteriola, pues como una arteriola, la arteriola aferente va a tener, eso sí lo ya deben haber visto con cardio, van a tener una capa muscular, ¿verdad? En este caso sería músculo liso. Este músculo liso, que sería, digamos, como esta pared acá de la arteriola, va a tener, digamos, una contracción refleja. Esto va a tener un reflejo. Regularmente, la arteriola aferente va a estar relajada, ¿listo? Regularmente la arteriola aferente está relajada.
¿En qué sentido? Pues está básicamente dilatada, o sea, no está contraída. ¿Y para qué está dilatada? Pues está dilatada con el propósito pues, de que pase la mayor cantidad de sangre posible, ¿no? Sin embargo, hay un problema. Si la sangre viene muy rápido, o sea, si la sangre viene con mucha presión, pues entonces hay posibilidad de que el glomérulo se pueda dañar, ¿no? Por esas presiones tan altas, ¿verdad? O sea, hay muchas posibilidades de que si llega con mucha presión, el glomérulo se dañe. ¿Listo? Entonces, lo que hace el arteriola aferente es que tiene un mecanismo que es la vasoconstricción refleja. ¿Cómo así? La vasoconstricción refleja básicamente, esta basada, digamos, tiene base con lo siguiente. Cuando la arteriola detecta que hay mucha presión, porque se está distendiendo mucho, los mecanorreceptores se activan y favorecen la vasoconstricción. ¿Listo? ¿Para qué? Favorecen la vasoconstricción entonces para que esta presión tan grande de sangre básicamente se contrae cuando la presión es muy alta, genera la vasoconstricción refleja con el propósito de proteger el glomérulo. ¿Listo? Entonces, con el propósito de proteger el glomérulo, o sea, se me contrae la célula aferente para que entonces la sangre que llega no llegue con tanta presión al glomérulo, o sea, que llegue menos sangre, y entonces que así el glomérulo no se me vaya a dañar. ¿Listo? Que precisamente, eso es precisamente el motivo por el cual los pacientes hipertensos que tienen mucha tensión dañan los riñones. O sea, este mecanismo funciona. Sí, pero digamos, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio que se sube la tensión, o digamos en diferentes actividades que suben la tensión. Pero pues cuando uno está hipertenso todo el tiempo, pues todo el tiempo está llegando con mucha presión la sangre a los capilares de la nefrona. Y eso genera, en última instancia, que los pacientes se les dañen las nefronas y lleguen a una enfermedad renal crónica hipertensiva. ¿Listo? Entonces, digamos que la correlación patológica acá es, por ejemplo, con los pacientes hipertensos. ¿Listo? Los pacientes que tienen hipertensión arterial. Esos pacientes, como tienen la tensión tan elevada y la tienen elevada de forma constante, pues entonces la sangre llega con mucha presión daña las nefronas y me genera una enfermedad renal crónica hipertensiva. ¿Listo? Entonces miren la importancia de eso, ¿no? O sea, es súper importante como tomar eso en cuenta. Entonces sí es importante que los pacientes hipertensos se tomen el medicamento, porque si no pueden generar una enfermedad renal crónica y terminar en diálisis, ¿no? Como hacen muchos pacientes y jóvenes. Bueno, ahora, así vamos súper bien. Vamos a ver el otro mecanismo local. Entonces, el otro mecanismo local es básicamente, ya tenemos mucha presión, es la retroalimentación túbulo-glomerular.
Pero antes de hablar de eso, quisiera que viéramos otro local, que no estoy seguro si ya lo vimos, que es relacionado pues con el óxido nítrico y las prostaglandinas. ¿Listo? Entonces, Amanda, ¿tú sabes si nosotros ya vimos eso? ¿De pronto recuerdas? ¿O alguna muchacha recuerda? Amanda, ¿qué me dices? Dale, no te preocupes. ¿Tú sabes, tú recuerdas si nosotros ya vimos lo de las prostaglandinas? O sea, si ya vimos que la arteriola aferente era más dilatada que la deferente. Vale, perfecto. Listo. Perfecto. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta acá. ¿Listo, muchachas? Listo, perfecto. Entonces que estén muy bien, ¿listo? Estamos hablando. Gracias, José. Dale, Gracias, que estés José. bien. Vale, hasta luego. Dale, no te preocupes, no hay problema. Listo. Dale, perfecto. ¿Listo? Que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego.